Hello, family of light. I'm E-Light, and welcome to Cosmic Conversations, where we're diving in deep to the galactic consciousness that we're bringing to surface in the Ufology World Congress. I am joined here today by Mercedes Pullman. Thank you, Sister of Light, for being here. Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes, Mercedes. Es un gusto tenerla con nosotros. And we have Matteo translating for us today. Thank you, Matteo. Hi guys. Hola. So Mercedes is the Vice President of the Spanish Society of Anthropology and Popular Traditions. Yes. So it's very beautiful to have a woman join me here. Another woman. We were lucky to have Paula Harris last week as well. Women in ufology. So it's very powerful to see so many women beginning to have their voice here. And Mercedes, would you begin by telling us how you got into the domain of ufology, please? ¿Nos podría decir cómo fue que comenzó usted con todo el tema de la ufología? Y igualmente nos comenta que para nosotros es un gusto tenerla, una mujer en la ufología, otra más en la ufología. Y que si nos podría comentar un poco más sobre el tema, sobre cómo empezó. Empecé muy temprano, cuando era joven y estudiaba en el colegio. En la Unión Soviética había asignatura de astronomía. She started very young, and she said that like at school she got into this subject like astronomy. That's how everything started. Okay. Y esto me hizo hacer preguntas de qué hay allí fuera. ¿Hay algo más que solo las estrellas que estudiamos? Like she was questioning herself about like, is there something else about around like from the stars, about like everything that is surrounding us? Mm-hmm. Beautiful. And have you ever seen a UFO? Have you ever had contact? ¿Alguna vez ha visto algún ovni o algún contacto con ellos? Por desgracia, no. Sadly, no. What is your what have you found most interesting in the research over the years that you have come across? Sorry, can you repeat that, please? What has been the most interesting that you have come across in your research over the years? ¿Qué ha sido lo más interesante que ha sido dentro de su búsqueda en estos años? Algo que diga, wow. He conocido muchos casos y realmente siempre cada caso cojo con mucha ilusión, pero termino con el corazón roto porque lo único que puedo demostrar que no eran extraterrestres en los ovnis. Y yo siempre creo que en alguno será el verdadero, pero sigo sin encontrarlo. She said like she's been like studying a lot of cases, but at the end of every case she got a bit disappointed because she cannot find or she cannot get into the level of like, oh, it was a UFO at the end of the day. It was just like a sad case. So like no answers. It's like a rabbit hole. Yeah, I think like Roswell is a good example of what you mean there. Sí, o sea que me comenta de que, claro, que él entiende totalmente en el punto en el cual su desmotivación o su tristeza sobre los casos. Pero por esto he pasado al estudio de ufología desde antropología, porque allí sí se puede hacer estudios científicos, porque es un suceso social, es un fenómeno social. This is the reason why she moved on into the anthropology of ufology, because it's like a better step into it, that there's more about it. So it's like another study of it. So she has more possibilities to find what she's looking for. Okay, so anthropology, what is that? How can you like define that for our listeners? ¿Qué es antropología? ¿Cómo puede definir la antropología? Antropología estudia al ser humano, o sea, todos sus costumbres, sus vidas, sus pensamientos, cómo ven el mundo, porque hay unos tribus que para ellos sus sueños es una realidad vivida, para nosotros occidentales no, pero para ellos sí. Entonces, enfocando desde muchos aspectos toda la vida humana, se pueden hacer estudios antropológicos, y esto es importante de antropología. That anthropology is like the study of the human being, that how
all humans have become human that way. That makes sense. And like all the studies have how they were evolving into the human being form. Okay. Well, so how does this connect with ufology? Is it to do with the creation of the human being? ¿Cómo conectaría esto con la ufología? Desde la... Con la antropología. Mi último trabajo que he hecho científico, he reunido desde un catálogo todos los casos OVNI. O sea, los avistamientos OVNI desde 1915 hasta 2985. ¿Y qué es lo que hice? Repartí por el territorio de España y allí pude ver qué factores afectan y por dónde hay más avistamientos OVNI. Entonces la pregunta es ¿por qué hay? Y hago el estudio de por qué en varias regiones, diferentes regiones, hay más avistamientos que en otros. Hay unos pueblos que no había ninguno. Y en Barcelona o Madrid o Extremadura, muchísimos. Entonces, claro, yo busco el porqué y lo encuentro el porqué. She says that like she's been reuniting like all these cases since 1915 until 1980s. So basically in like all the regions from Spain, which are like more cases or they're more likely to have all these contacts, which is like in Extremadura they have more contacts with it than rather than in Barcelona, kind of like big cities comparing to like small places. Ajá. Y estoy llegando a las conclusiones porque ahora estoy con el segundo trabajo. Lo que pasa es que este trabajo lleva muchas tablas, muchos mapas. Y estoy llegando que hay tres factores muy importantes en ufología. Primero es la concentración de ufólogos, porque si en Toledo no hay ufólogos, no hay ovnis. Pero si en Extremadura hay muchos ufólogos o en Barcelona y Madrid hay muchos más ovnis. Esto es uno. Y la segunda es la creencia, que es donde se basa la antropología, en las creencias humanas. Entonces, lo que creen en Dios, lo que creen en milagros, en vírgenes, allí aparecen ovnis, porque es otra creencia humana. Okay. She says that like for conclusion, she at the moment she has like two stages, two phases, which is like the creation, like how people are believing. Like she says that like there's more cases when people, like the religious people believe either like a virgin or someone else. That there's more cases of UFOs or all these kind of like contact. But on the other way, it's like there's none of them, and also about the concentration about all these people, and yeah, so it's concentration and how the beliefs of the human beings on depends on their religion. Aha. Okay. Interesting. So, what advice do you have to offer to the humanity through disclosure? I'm understanding you believe in UFOs. Because having not seen one, like you're going fully off research and gut instinct, and I love that. I think that's fantastic. What advice do you have to the humanity who want to see it to believe it? ¿Qué consejos le daría usted como a las personas que quieren llegar a tener como este tipo de contacto, como llegar a tener esta creencia y llegar a decir como de, esto es un UFO y como empezar a poder creer en este tipo de cosas? ¿Qué consejos daría usted? Primero vamos a definir qué es un UFO. Es objeto volador no identificado. Esto no quiere decir que es extraterrestre. Es algo que está en el cielo que no conocemos. Entonces, los que quieren estudiar tienen que hacer esta pregunta. ¿Qué puede ser? Conmigo están enfadados muchos ufólogos porque yo pido datos y no lo tienen. Entonces, claro, no puedes estudiar bien si el trabajo de campo está mal hecho. Entonces, si quieren investigar, mi primer consejo, hacer un buen trabajo de campo, horas, días, lo que duró. De hecho, hay cuestionarios hechos especialmente para eso, para hacer un buen trabajo. Y de allí se puede investigar, porque depende del brillo de las estrellas, depende si pasa una nave espacial, depende de muchas cosas. Por esto hay que empezar a hacer cosas bien desde el principio. Ese es el factor más importante. She says that the first factor about the subject is
the information. She says that she has like conflicts with so many ufologists because she has asked information about, I don't know, whatever information that she's asking for, and they don't have it because they didn't do the right research for it. So she got into like these kind of conflicts with other people because there's no first steps. They just have the information and period. So what she's meant to say is like, first you need to have the question of what is it, a UFO? How it's going to affect us, or how is it all the information that we have, and how can we get into it more? Okay. And how do you suggest that? How would you follow on from that? ¿Cómo seguiría con esto? O sea, ¿cuál es la sugerencia que podría dar al respecto sobre? Sugerencia primero, la ufología, el estudio de ufología se divide en dos partes. Una parte, recogida de datos, ¿no? Es como en antropología, o sea, se va la gente y recoge datos de los testigos. Con estos datos hay que trabajar mucho porque después pasan a los investigadores, por ejemplo, como yo, la que va a bibliotecas nacionales, la que escribe a los periódicos, las que escribe a Fuerzas Armadas, para que me confirmen la información. Entonces, lo primero es un buen trabajo de campo y después un buen trabajo del gabinete, donde te pierdes los ojos leyendo microfilms, si hay algo sobre el caso, si hay algo parecido. Entonces, claro, hay que dividir trabajo en dos para una buena investigación. Y es muy tedioso, o sea, hay mucho trabajo, realmente. No, la ufología no se trata de ir a un pueblo lejos y preguntar, ¿y qué luz has visto? Esto no es ufología, es recoger leyendas. Entonces, un buen trabajo de campo, además, J-Pan tiene cuestionarios, MUFON tiene cuestionarios, ellos ofrecen los instrumentos, lo que pasa es que nadie lo usa. Okay. She says that like there's two steps for like the suggestion. First of all, it's like reunite all the information. So it's like two steps. The first one is like reunite all the information. That she says that there's so many people who have the right information, like no one actually asked for it. You know, so it's just basically the MUFON or other examples that we have, that they actually have the right information. And the second step that you need to take is like all the specific work, like all that you need to check on the right images. Like the other one is more for like a library or something related, but the second one is more like all the information, like videos that they have, actual real videos that these people have. Y otra cosa, hay que descartar primero todo lo natural que puede ser. Las estrellas, los planetas, las naves espaciales que pasan. Cuando descartamos todo esto, ya allí puede ser algo interesante. She says that also we need to take out from the list all the natural stuff like light, planets, stars, everything that is related to the nature stuff, that they're already there. So then there's no confusion about it. And since we don't have that, we have the right information. Okay, interesting. Yeah, sounds like a good process. And how do you find being a woman in ufology? It's beautiful to see a woman in ufology. How's that been for you? ¿Cómo se siente usted al ser una mujer en la ufología? He tenido que trabajar mucho para que me acepten ufólogos serios, porque los ufólogos serios de España no aceptan a cualquiera. Tienes que hacer un buen trabajo para enseñarles que vas en serio, porque hay muchos cuentacuentos. Entonces no te dejan ni pasar. Y yo tuve suerte, o he hecho el buen trabajo, y me han aceptado en este círculo que suele ser bastante cerrado. Los que investigan seriamente. Después conozco a otros muchos ufólogos que van por los pueblos recogiendo relatos, pero bueno, nos llevamos bien porque unos hacen unas cosas y otras. Y de hecho, los ufólogos estos de años de atrás, los que me apoyan, los que me corrigen en los trabajos, dicen, no, aquí mira esto, y te ayudan a seguir. Y cada vez que dejo de trabajar, dicen, bueno, ¿qué estás haciendo ahora? A ver, enséñanos un poco. Entonces me animan a seguir. She says that like it's hard. Here in Spain, the circle is getting like, it's a small circle.
So basically, all that people that she has is people that she has worked with a long time ago, sorry. And it says that it's not like an easy step. Like she feels like very grateful for being in that small circle because it's not easy, and it has been like a journey for her. So she has like all these friends that are having like helping her, like what are you doing? What are your plans? What are your next step? Oh, you're doing this wrong. You're doing this right. So she's been having like this help from all the people that they actually support her. So it's Además, esto me permitió, por ejemplo, conocer personalmente y hablar más de una hora con Jacques Vallée, el ufólogo francés tan famoso. ¿Por qué me hizo caso? Pues porque me permitieron que, bueno, tú puedes conocerle. Y hablamos mucho, además hay una anécdota muy curiosa con él. Regalé un muñequito, astronauta de Kiev, de Ucrania, y cuando se fue a Estados Unidos se olvidó. Y me llamaron, dice que Jacques Vallée quiere el muñeco, y tenía que mandarle el muñeco a Estados Unidos. Era un muñequito de plástico, pero digo, ufólogos como niños, o sea, quiero su muñeco. Y entonces, claro, pasan esas anécdotas muy graciosas. that it's also like being like a really like good time because she has met like a lot of important people, like the French ufologist Jack. So for her, she says that like one experience from him is like she gave him like a small figure from Kiev, from Ukraine, and that like he forgot about it in the hotel. So basically, like when he was back, he was calling her so then they could give her back the small figure. So like all these stories, all these type of things, like it's kind of like interesting. It's also like really nice for her, like someone that is super important on the ufology subject. Mm-hmm. Oh, beautiful. Well, thank you for doing the work. It's very important. And to come at it all with an analytical brain, very important. Muchas gracias por todo este apoyo, toda la información que ha dado, todo el trabajo que es lo que está haciendo. Me sigue gustando. Es que he pasado a antropología, pero sigo investigando ovnis. That she's very into it. That she from anthropology, like she's like studying ufology, so she's very into it. Like she really feels it. And do you feel that we will have contact in the next 50 years, like mass contact with extraterrestrials or beings from the stars? ¿Piensa usted que tendremos un contacto dentro de los 15 años o algún tipo de contacto como contacto masivo? En 15 años no, porque los científicos estiman unos 50 años, en 50 años encontrar una vida fuera de nuestro planeta. Pero esto no quiere decir que van a ser humanoides, simplemente buscan la vida. Porque yo, por ejemplo, no creo en reptilianos, porque atravesan agujeros de gusano y y después son lagartos, o sea, y salen en la tierra y cómo lo hacen. Para mí todo es una leyenda. Entonces yo creo que sí, que hay vida ahí. Pero, y además creo que si hasta vienen aquí, no vienen para conocer a nosotros, vienen por algún recurso natural. Porque nosotros para ellos como si fuéramos, no sé, hormigas. O sea, yo no voy a enseñar a una vaca mi móvil nuevo. Y yo creo que es inteligencia superior, para ellos somos como las hormigas o una vaca. Entonces, el contacto yo creo que va a tardar. She says that like she doesn't think that like in 15 years, she says that like even though more, like 50 years or so, because for her, she says that like as an example, she doesn't believe pretty much in reptilians because it's like how they can do it or how they can come to Earth and kind of like ignore us, and the fact that like for them us we're just like kind of like ants, so they don't actually come here for us, they just come for like natural resources or our research, but not like basically for human beings. So she said that like it's gonna take time, but she said that like it might happen. Wonderful. And do you have any advice for the humanity in the times that we're in right now? ¿Tiene algún consejo para la humanidad en los tiempos que estamos viviendo ahora? ¿Un consejo para? La humanidad, para el tiempo en el que estamos viviendo ahora. Ser más humanos. Yo creo que encontrar la espiritualidad.
espiritualidad es muy importante. Entonces, cuando una persona tiene paz dentro, todo funciona. Claro, yo, por ejemplo, respeto mucho la fe de la gente, o sea, pueden creer en lo que sea para que sientan paz. O sea, es hacer amor y no la guerra. Y hay que ponerse, o sea, y hay que unirse más, y hay que comprender a otros. Y claro, tal vez cuando se unen todas y son discutir sin guerras, yo creo que podemos descubrir mucho más, porque nuestra mente es una gran desconocida y solo podemos ayudar unos a otros para conocernos mejor. She says that like at the beginning she said kind of like a joke that like being more human, but then she said that like also we need to find like spirituality. That I think that that's the key for everything. Being in peace with yourself, with the around, with everything, and I think she said that that's the key for it. Being in peace and find the spirituality that like we actually need. Mm-hmm. Beautiful. And would you say there's a connection between ufology and spirituality? ¿Dirías que hay alguna conexión entre la ufología y la espiritualidad? Por supuesto. La ufología es una fe. O sea, hay los que creen en tierra plana. Si esto les hace mejor personas, los acepto. No voy a discutir con ellos. Y los que creen en ufólogos creen en un mundo mejor. Creen que hay algo mejor. Entonces, claro, eso es otra fe, es como otra religión. Realmente ufología se ha convertido en una religión. A los que creen que todos los ovnis son extraterrestres, o los que creen que hay fenómenos que todavía no tienen explicación, y esto es lo más bonito. O sea, yo creo en estos fenómenos, sé que hay estos fenómenos. No puedo decir que son extraterrestres, pero es algo desconocido que está esperando unas respuestas. Entonces, esto es lo bonito de ufología. She says that there is a connection and she respects like all type of beliefs. That there's some people who believe in someone on Earth, and but then the ufologists believe something outside of Earth, which are the ones who actually have the expectations that there's something extra, there's something bigger. And I think that that's the nicest things, you know, that like respecting everything, but then something different, that there's also like a connection with spirituality and ufology. Mm-hmm. Well, you could say it's woven for everything. Okay, well, is there anything that you'd like to share to close, Mercedes? ¿Algo que le gustaría más compartir? Compartir, ya sabéis que voy a hablar de los ovnis de la URSS. Entonces, claro, es algo que no hay acceso al mundo. Entonces, como a mí me gusta, yo he recopilado muchísima información. Tengo para traducir y escribir libros que simplemente no tengo tiempo para esto. Pero realmente lo que me gustaría es que la gente conociera un poco más la ufología soviética, la ufología rusa, porque hay unos casos impresionantes y lo voy a contar unos cuantos en la conferencia que voy a dar, totalmente desconocidos. Y hasta hay un caso que yo no sé qué decir. No puedo decir que no ha habido humanoides, porque por lo visto sí. Y todas estas cosas tan desconocidas que estaban tras el telón de acero. Y telón de acero realmente es el idioma ruso. Yo tengo suerte que sé idioma ruso. Entonces puedo llevar a muchos lugares. Puedo ver muchos documentos. Lo que no me llega es tiempo para traducir todos. Ojalá pudiera ofrecer al mundo estos conocimientos y estos hechos. Y esto me encantaría compartir con todos. That she would like to share all that she knows about the USSR UFOs, because she said that like she doesn't actually have the time to like translate all the documents since she speaks Russian and most of the documents are in Russian. Mm-hmm. And she said that there's like she will talk about it in the Congress, some of them, which she's very surprised and shocked that she really wants to share there. So that's one of the things that she would like all the people know and like get more information about it. That she would like to share more of it because it's really interesting. Go ahead. Y también quería decir a los hombres ufólogos que no hagan preguntas por qué hay pocas mujeres ufólogas. No hay pocas, hay menos. Pero ya tendremos nuestras razones las mujeres porque hay menos.
y que no digan que hay pocos. Por todo el mundo hay muchísimas mujeres, ufólogos, que valen mucho la pena de conocer sus trabajos. She says that let's not say that there's no woman in the ufology world. It's just like not so many, because she knows that there's some of them that they're really gonna need to be really recognized about her job, like all the things that they're doing. But that doesn't mean that there's none of them. Just some of them that they have not been recognized by the other people. Yeah, that's true. I believe we're going to see more women in ufology in the times to come. Although I do believe ufology in itself is also changing. Can you repeat that, please? I said I believe there will be more women in the domain of ufology in the future, but I also believe the nature of ufology is changing. I believe it's becoming more expanded in the science of consciousness. I believe that's what's going to happen in the next 20 years of ufology. And I think more women will come in the process of that. Piensa que va a haber más mujeres dentro del mundo de la ufología, que claro, poco a poco, pero que va a haber algún gran cambio sobre esto. O sea, las mujeres ufólogas habían hasta en el siglo XVII, porque hay una, yo la considero ufóloga, hasta ha creado su filosofía que se llama Jane Led. Entonces, si leemos sus libros, lo que está describiendo son los ovnis. Lo que pasa es que, claro, nadie lo hizo caso. Ella pudo crear su escuela, pero si haces comparación de lo que dice ella en sus libros y haces comparación con encuentros cercanos o famosos, hay muchísimas similitudes en estos casos. Entonces, por eso digo, han existido desde siempre. Lo que pasa es que poco a poco vamos dejando la ufología porque no hay resultados. En 70 años no hemos encontrado nada. Pero ya te digo, en 1600 ya había una mujer que tuvo un encuentro cercano. Y está descrito con dibujos. She says that, like, I mean, there's a lot of information, like in the 16,000, there has been like a lot of information from it, and with images and everything, but like no one actually paid attention to it. So she says that it has been a lot of women on it involved, but there's not so many people who are interested on what other people are doing, because since it was like an old information and like no one has making do the right research. Pero muy pocos ufólogos hombres lo conocen. And Tenía like que ser una mujer. Just a few men ufologists like knows her, like her job and all the information that she has done, but like just the women are the one who knows about her job. Oh, well, it's wonderful to have you in ufology. And thank you, Mercedes, for joining us today. And Mercedes is going to be at the Ufology World Congress on the 27th of September. And she's going to be speaking about ufology in the US, is that right? In the USSR, investigation behind the Iron Curtain. So what can people expect by coming to see you? More of what we've been speaking of today? Is there a particular focus that you dive into here? ¿Qué es lo que la gente se puede esperar en su plática que nos va a dar en el Congreso? Que sería el 27 de septiembre. Sí, va a ser en Barcelona. ¿Qué puede esperar? Descubrir algo que no conocen. Además, voy a dar datos nuevos sobre caso varones. Es importante que lo digas varones, porque españoles conocen como varones. Y voy a dar datos que nadie conoce, los ufólogos. Por eso es interesante, porque hay unas cosas totalmente desconocidas. Y también en mi taller sobre las mujeres voy a intentar dar una clase maestra de cómo se hace una investigación ovni. She says that like on her main speech she will give like a lot of information, like not really much of the main ufologists have. And on her workshop she's gonna teach us how to be like a real good ufologist, and like kind of like how to make the right research.
Sí, un masterclass. Un masterclass, tal cual. Wonderful. So you can come and see Mercedes at the Ufology World Congress on the 25th, 26th, and 27th of September. And I look forward to seeing you there, Mercedes, so we can meet in person. Thank you so much for joining us today. Muchísimas gracias por unirse el día de hoy a nosotros y pues esperamos verla el 25, 26 y 27 aquí en Barcelona. Y nada, eso. Yo también espero que la pandemia no nos impide celebrarlo, porque me apetece mucho ir al Congreso. She says that like she hopes that like the pandemic doesn't stop us because she really, really, really wants to come. Same. I really hope that doesn't happen as well. But let's see how things unfold. Okay. Well, thank you. And yeah, we see each other in September. We're going to plan. Nos vemos en septiembre. Muchas gracias por entrevistarme. Thank you, everybody, for joining us, and we'll see you soon. Sending much love and light all around the world. Adiós. And thank you, Mattia. You did great. Thank you.